Buenas noches, entonces, bienvenidos a este servicio en nuestra reunión general de hoy, lunes 29 de marzo, para este tema que hemos dado en llamar, y ni siquiera es un dar en llamar porque hemos puesto o he puesto nosotros o he puesto yo el título, sino que la propia palabra de Dios ya puso el título cuando habla de Cristo nuestra Pascua. Cada vez que llega esta época, y seguramente ustedes se identificarán rápidamente con lo que voy a decir, esta época del año particularmente, el cristianismo universal celebra lo que se conoce como la Pascua. Millones y millones de personas, aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, unos 1.300 a 1.500 millones de cristianos en todo el mundo, millones de hombres y mujeres, de niños, de personas adultas, adultas mayores, millones de hombres y mujeres se congregan y recuerdan en forma de celebración lo que fuera esencialmente el sacrificio y la muerte de Jesucristo. En una amplia generalización, y voy a hablar en términos de generalización, los cristianos solemos hacer énfasis en el llamado Vía Crucis, por ejemplo, hacer énfasis y foco en la crucifixión y finalmente hacer en estos tiempos de así llamada Pascua énfasis en la muerte de Jesús. Mientras que, y no es menor prestar atención de manera interesada y focalizada, que mientras que en términos generales ese es el énfasis que los cristianos ponemos, Dios, el Padre del Señor Jesucristo, el autor de la palabra de Dios, quien nos hace conocer su voluntad, no se detiene en la muerte. Mientras, vuelvo a decir que en términos generales, el así llamado cristianismo se detiene en la muerte, Dios no se detiene en la muerte, sino que Él lo que muestra y enfatiza es una, llamemos, cosmovisión de una dinámica espiritual que tiene que ver con el nacimiento de su Hijo, pasa por la vida, el ministerio, por supuesto la crucifixión, la muerte, y si estaría acompasado el sentir de Dios en el énfasis con la generalización que nosotros ponemos, ahí se terminaría la cosa. Sin embargo, Dios continúa en esta mirada amplia con la resurrección, la ascensión de Jesús, y finalmente hay un lugar que sí se detiene, y es ese alto, ese detenerse, es en la gloria de Jesucristo al ser recibido arriba para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Quisiera comenzar con ustedes mostrándoles directamente en la palabra de Dios este énfasis de Dios en Efesios capítulo 2, de los versículos 4 al 6. Quiero compartir con ustedes el énfasis de Dios que difiere de alguna manera con la mirada y la generalidad que nosotros los cristianos le damos en general a la vida de Jesús, a la existencia de Jesús hace unos 2000 años aproximadamente, y particularmente en este tiempo que se llama tiempo de Pascua. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y está hablando del pecado original a través de la desobediencia original que hemos aprendido alguna vez del hombre original llamado Adán, de la humanidad original llamada Adán, ese pecado que entra por un hombre y pasa a toda la humanidad, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó. Atentos con esto. Dios habla en tiempo pasado para nuestra escucha presente, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El énfasis de la película de Dios
el énfasis de Dios está especialmente en dos elementos: la resurrección y la ascensión de Jesucristo, dado que es ahí, en ese momento, donde se activan todos los beneficios para la humanidad por lo que Jesús hizo, incluida su crucifixión y muerte. La palabra de Dios dice que una persona es salva, esto es, pasa de muerte en pecado, como dice el versículo 5, a estar liberada de esa condena espiritual por el pecado original del hombre. Nos dice que somos salvos, esa es la idea de salvación, cuando los seres humanos hacemos básicamente dos cosas. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, esto es, lo reconozco a Jesús como Señor de mi vida, y cree esta persona que Dios lo levantó de los muertos. Es precisamente a partir de la resurrección de Jesús, esa resurrección de los muertos, después de estar 3 días y 3 noches muerto, que es cuando se abre la posibilidad de una nueva vida para toda aquella persona que fuera a creer. Vuelvo a decir esto: una persona es salva porque hace a Jesús Señor de su vida y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. No dice la palabra de Dios que una persona pasa de muerte a vida porque hace a Jesús Señor y cree que Jesús murió en la cruz. No obstante, dicho esto, que es un primer movimiento sorprendente en la escucha de alguno de nosotros quizás, donde hemos tenido una formación, una educación, una inclinación a poner el énfasis, quizás en el momento más triste de la historia espiritual de la vida, de la humanidad, que es cuando el Señor Jesús estaba muriendo en esa cruz. Triste pero necesario. Por eso es importante, al ir a la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, al escudriñar, eso es lo que dice la palabra de Dios, que es escudriñar, es meterse en las profundidades de la palabra de Dios, buscar el entendimiento que la palabra de Dios da. Al escudriñar la palabra de Dios y buscar en profundidad ese entendimiento, son las Escrituras, las mismas Escrituras, que nos dice que nosotros podemos llegar a relacionarnos con los logros espirituales y humanos que Jesús alcanzó, y que parte del proceso de alcanzarlo y que se hace disponible para la humanidad tuvo que ver con su sacrificio, con su entrega, con su crucifixión y muerte, y claramente, como dice la palabra de Dios, muerte de cruz. Ahora bien, esa es una parte de un todo y no es el todo en sí mismo. Los logros más grandes obtenidos por el Señor Jesucristo estuvieron en el derramamiento de su sangre, en su sacrificio personal, y en la entrega de su cuerpo físico, que fue castigado, que fue herido, que fue lastimado y que finalmente fue entregado. ¿Cuál es el punto de calibración entonces? ¿Cuál es el punto, nos preguntamos, de calibración en el entendimiento para no quedar solamente enfatizando una parte que Dios no enfatiza, sin dejar de observar lo que en esa parte hay? ¿Cuál es el punto de calibración en nuestra concepción en este tiempo tan particular de Pascua? Quiero considerar que el tiempo, el momento, la idea de poder calibrar en nuestro entendimiento lo que estamos diciendo, y vuelvo a decirlo para enfatizar, no es ni quedarnos atrapados en una parte del todo, pensando que esa parte es el todo. Y no es irnos a esa cosmovisión amplia de todo el desarrollo, pasando por encima una parte tan importante como es, por ejemplo, el sufrimiento, la crucifixión y muerte de Jesús. El punto de calibración tiene que ver con que si bien la palabra de Dios
muestra los sufrimientos del Señor Jesucristo y los muestra con un patetismo y con un dramatismo que no hay película que lo pueda sustituir. Si bien la palabra de Dios nos muestra esos sufrimientos del Señor Jesucristo, y es necesario hacer un alto, pensar, considerar que en esa entrega y en ese sacrificio hay sangre derramada y hay un cuerpo vivo entregado para que en la muerte de ese cuerpo se recupere la vida para la humanidad. Dios desea que no nos quedemos ahí, sino que veamos los logros obtenidos en la resurrección y ascensión de Jesús a partir de lo que sucedió en esa cruz. Luego de esta breve introducción que quiero compartir con ustedes, en esto que se llama tiempo de Pascua, es necesario considerar 3 aspectos para tener una visión más amplia y un entendimiento más acabado de lo que conocemos como la Pascua. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes de estos 3 tiene que ver con definir bíblicamente qué significa la palabra Pascua, su origen. Luego, es imposible como cristianos llegar a comprender en nuestra experiencia personal lo que la Pascua significa en nuestra vida si nosotros no pasamos por un nivel de entendimiento de lo que es la relación entre Israel y la Pascua, y particularmente en lo que fue la salida de Egipto. Finalmente, llegar a Jesucristo, a lo que la palabra de Dios llama la presencia del Cordero de Dios, quien fue nuestra Pascua. Para comenzar a entender acerca de lo que estamos hablando, como les decía, cuando utilizamos la palabra Pascua y cuánto la utilizamos en este tiempo, se torna muy importante destacar que la Pascua fue una celebración instituida por Dios a su pueblo, Israel. La Pascua no es una conmemoración ni es una celebración cristiana. La Pascua es algo anterior a lo que entendemos como cristianismo. El cristianismo no se puede apropiar la conmemoración. Lo que sí el cristianismo tiene, que por supuesto no tuvo Israel, fue la figura sustituta de aquel cordero pascual, cordero animal real, por un cordero humano llamado Jesús. Así como nosotros los cristianos no podemos ni deberíamos apropiarnos de un sentir pascual, tampoco el pueblo judío, y de hecho con el correr del tiempo, no ha visto en Jesús el sustituto de ese cordero que era sacrificado en su momento. Los hijos de Israel, para que ustedes tengan esta mirada, estuvieron en Egipto 430 años. Parte de esos años, y todo comenzó con la llegada de José, recuerdan nuestra serie respecto a José, todo comenzó con la llegada de José, estuvieron 430 años, la mayor parte de esos años ellos vivieron en paz y con prosperidad, dado que había un faraón que no solo no los oprimía, sino que los respetaba, que los bendecía, que reconocía y sabía que gran parte de la prosperidad del imperio llamado Egipto, uno de los imperios más grandes que hubo en la historia, tenía que ver con la fe activa, con la dedicación de adoración, con el tiempo de clausura, de reflexión que ese pueblo tenía con Dios, con su único Dios. Entonces no solo no los oprimía, sino que generaba espacios todo el tiempo de bendición. Pero al morir, llegó un faraón de una dinastía diferente y comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Y empezó a esclavizar al pueblo de Dios, que duró por muchos años.
El pueblo de Israel durante muchos años estuvo esperando un libertador, aproximadamente, para que ustedes tengan el panorama, unos 80 años. Tiempo en que fue levantado un libertador, un hombre, un líder llamado Moisés. Dios envió a Moisés con el fin de liderar la salida de su pueblo amado de tierra de esclavitud a tierra de libertad. Y bajo su liderazgo, siendo el portavoz de Dios, ayudó al pueblo de Dios a prepararse para el éxodo, para la salida de esclavitud a tierra de libertad. Moisés organizó al pueblo y lo hizo para dejar la opresión y la esclavitud a la cual estaban sometidos salvajemente el pueblo de Dios. Esta salida no fue fácil, para nada fácil, por la dureza del corazón y la maldad que reinaba en el corazón del faraón egipcio. Pero luego de varias y variadas demostraciones del poder de Dios a través de Moisés, llegó el momento de instruir a la gente para prepararse para el éxodo, para la partida rumbo a la tierra prometida. Y esto tuvo una planificación de Dios. No fue una salida alocada, no fue una salida de huida. Yo suelo decir muchas veces que cuando nos vamos de algún lugar hay que irse bien. Y Dios quiso que su pueblo se vaya bien. Y vamos a ver en la palabra de Dios algunos registros en el libro que casualmente se llama Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Habla de la salida, de la partida y la preparación que hay en esa salida. Vamos a leer algunos versículos en Éxodo capítulo 12. Vamos a comenzar con el versículo 1 que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Interesante, ¿no? Nos parece esto casi de ciencia ficción. Nos parece algo tan extraño, tan hecho por Spielberg, de que Dios le hable a Moisés y a Aarón. Miren, Dios está más comprometido a traernos a nosotros bendición, liberación, sanidad, que a veces lo que nosotros estamos comprometidos a recibirla de parte de Él. Dice que habló con Moisés y con Aarón y dijo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Recuerden que Israel quiere decir amado de Dios. El pueblo de Dios siempre fue su amado. Hablad a toda la congregación de mi pueblo, que amo, diciendo: en el 10 de este mes, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, todos los que están reunidos y congregados del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, esto es, agarrarán el cordero a una determinada hora, que en la cultura judía sabían bien de qué se trataba, lo van a matar, lo van a sacrificar, lo van a matar, van a tomar la sangre de ese cordero, que generalmente las ponían en unos recipientes de arcilla, van a tomar la sangre y lo que van a hacer es pintar con esa sangre los 2 postes y el dintel de la puerta de cada una de la casa de esas familias judías. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tomaban la sangre con un trapo generalmente y pintaban un poste, otro poste y el dintel de arriba. Imagínense esa casa. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Versículo 11. Miren ustedes la planificación de Dios para salir de tierra de esclavitud a tierra de liberación. Claro, nos vamos a preguntar más adelante a qué se debía esta planificación. ¿Qué había detrás de lo que aparentemente era una actividad simbólica, la sangre y el comer esa carne? Y comeréis la carne
asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos. Esto es, ceñido vuestros lomos es como si ustedes tuviesen un cinto que atraviesa su abdomen cuando se ponen un vestido y se aprietan el pantalón o una pollera. Esto lo que estaba representando es cuando vos estás en casa y estás vestido así como para quedarte en casa, vos estás más relajado, más relajada. Ahora, cuando estás por salir, te pones un pantalón, un cinto, te lo ajustás porque vas a salir. Entonces, ceñir los lomos es una representación de estar preparado para la acción. Es como cuando un levantador de pesas, ¿vieron? Va a levantar pesas y lo que hace se ajusta los lomos, es esta parte del cuerpo, esta parte, ¿lo ven? Es la parte central del cuerpo, donde va toda la fuerza. Entonces dice, ajusten esa parte porque van a ir a la acción. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿No va con pantuflas esta noche la carne? Como todas las noches, no. Calzados en los pies. Las zapatillas listas para salir. No va con chinela la cosa, no va con chancleta, no va. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón es ese palo para ir avanzando y apoyándose en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Atentos con el versículo 11. La primera vez en la Biblia que se usa esta palabra es la Pascua de Jehová. La palabra Jehová es Dios en relación con su pueblo. Es la Pascua de Dios. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Atentos con esto. No quiero, por favor, que pierdan de vista. Y contrariamente, quisiera, por favor, que presten muchísima atención y mantengan siempre presente que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, sometido y esclavizado salvajemente en la figura, en la cabeza del faraón que quería destruir al pueblo de Dios. Esto es importante, dado que lo que voy a compartir acá puede ser bastante disruptivo para la comprensión de algunos de ustedes. Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, o sea, todo primer hijo, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es interesante ver este versículo, dado que desde el lugar, al menos personalmente, que después de más de 40 años entiendo el corazón de Dios y la voluntad de Dios, era que si Dios es tan poderoso como nosotros sabemos, como conocemos y nos han contado, ¿para qué Dios tendría que usar un movimiento de este tipo? ¿Para qué Dios tiene que amenazar con que va a ser semejante destrucción? Bueno, acá hay un giro literario que muchas veces por tomar la palabra de Dios de una manera precisamente literaria y no con sus giros literarios, es que no podemos evitar de pensar y traer a la conversación que si la voluntad de Dios hubiese sido para liberar a su pueblo, generar semejante masacre como la que terminó sucediendo, y dentro de los cuales iban a estar los hijos de los judíos que no hicieran lo que se les dijo, realmente deja una zona de profunda contradicción y confusión. Una y otra vez aparecen a borboteos, como borbotones, pensamientos que dicen que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Tantas veces nos dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó acá? El giro literario nos muestra que el mundo espiritual se estaba moviendo de manera tal de que estaba planificando esta matanza y Dios le dice a su pueblo, miren, va a haber una mano de muerte, va a haber un ángel de muerte, que ustedes pueden evitar que mate a sus primogénitos si ustedes escuchan mi voz y hacen lo que les digo. Era el faraón quien había abierto las puertas de Egipto para no solo venir esclavizándolo durante 80 años, sino que había llegado el momento espiritual, el tiempo espiritual,
para que las fuerzas contrarias a Dios y estas fuerzas diabólicas que existieron, existen y existirán, hagan su desembarco final. Y cuando esas fuerzas se mueven para hurtar, matar y destruir. Entonces, Dios, ¿qué dice en este giro literario? Miren, yo no puedo evitar que esto suceda. Y de alguna manera, van a ser ustedes mismos los que me van a atribuir, como tantas veces los cristianos y los creyentes le atribuyen a Dios, aún desde la pregunta, ¿por qué Dios dejás que pase esto? Quiero situar esto que pasó hace 7.000 años o 6.000 años en una, como se dice, hermenéutica actual. ¿Cuántas veces, hombres y mujeres, nos hemos preguntado, y ustedes se habrán preguntado, Dios, ¿por qué permitís que pase esto? Miren, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que desde su libre albedrío pide y promueve la elección. Y fue y le dijo a su pueblo, este mal está sucediendo, hay una posibilidad. Tomen en consideración lo que yo les estoy diciendo para que ese ángel de la muerte no toque a sus primogénitos. Dios sabía lo que iba a pasar, pero no podía hacer nada para que no suceda, excepto cuidar a su pueblo, para que lo que va a suceder no los afecte. Y es en el versículo 11 donde tenemos por primera vez el uso de la palabra Pascua. Estos son nuestros antecedentes de la Pascua. Y en ellos podemos observar que hubo en la Pascua una instrucción de Dios para su pueblo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pascua? ¿Qué es Pascua? ¿Qué es lo que Dios quiso mostrarles cuando dijo, esta es mi Pascua? En hebreo, la palabra Pascua es el sustantivo Pesaj. Pesaj es como si tuviesen por sacar algo que les molesta en la garganta, Pesaj, algo así. Pesaj. La forma verbal de esta palabra Pesaj es donde está escondido el significado. La palabra verbal, el uso verbal es pasaj, con A, y significa pasar por alto, pasar por encima, dejar a un lado. Esa noche iba a haber muerte y destrucción. Se iba a consumar casi una batalla final para destruir al pueblo de Dios. Y quiero contarte algo. Si esa noche se hubiese consumado el plan del ángel de la muerte, como lo dice la Biblia, ni siquiera a las fuentes espirituales de maldad que hurtan, matan y destruyen, como dice Juan 10:10, que el mismo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El mismo ladrón, la misma figura espiritual. Si él hubiese logrado, como ángel de la muerte, matado a todos los primogénitos de Israel, hubiese cortado la línea de sucesión de la venida del Mesías. El interés siempre fue evitar que llegue el Mesías, porque en el Mesías, que era Jesús, estaba la salvación reservada. Entonces Dios tiene que tomar cuidado de que esto no suceda. Quisiera por favor invitarlos a leer ahora el versículo 23, el versículo 23 de Éxodo 12. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Los invito a esta mirada. Dios no va a poder hacer nada para que el desembarco espiritual de herir a los primogénitos se dé. Y esos primogénitos van a ser tanto primogénitos de los judíos como primogénitos de los egipcios. Y cuando este ángel de la muerte vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Llegan a ver cómo, lamentablemente, la traducción al español
de lenguas que son algunas casi muertas del hebreo antiguo, hay una contradicción hasta en el mismo versículo, porque dice, Jehová pasará, pero no dejará entrar al heridor. Pero no era él el heridor, ¿cómo va? Pasará y no se dejará entrar a sí mismo. Es como si Ani, Antonello o Tony, que los estoy mirando acá, por eso le hablo a ustedes, son los que se definen como heridores, pero cuando van a entrar, ellos mismos se sacan a sí mismos. No tiene sentido, no tiene sentido. El sentido era que Dios anticipa la jugada, anticipa la presencia de ese heridor y dice, en la medida que esas casas, esos dinteles y esos postes estén rociados de sangre, el heridor va a pasar por arriba a esa casa. Es como si yo fuese el heridor, voy rumbo a la casa de Tony a buscar su primogénito para destruir la sucesión, y cuando veo en esa casa la sangre en los dos postes y en el dintel, ¿saben qué hago yo? Paso por arriba. Lo dejo al costado. Paso por alto. Eso es el pasaje de Dios. El pasar por alto. Los tiempos de la liberación de Israel eran tiempos y momentos de gran contienda espiritual. Dios Todopoderoso, con sus hombres y sus mujeres, frente a fuerzas diabólicas operando poderosamente para detener los propósitos de Dios de traer un Salvador para el mundo. Y la manera era esclavizar al pueblo de Dios, era destruir la sucesión. No era Dios, no era el plan de Dios. Dios no es incoherente. Hay cosas que Dios no puede evitar. ¿Cuántas veces escucho, y es una puñalada en el corazón, escucho a personas decir cómo Dios está permitiendo, cómo Dios se le puede ocurrir que estas cosas pasen? Ni te cuento cuando escucho personas con autoridad espiritual desde un púlpito decir, si Dios lo hace, por algo será. Es realmente absolutamente asombroso pensar que se le pueda otorgar a Dios autoría del mal, de la enfermedad y de la muerte. No era Dios quien pasaría esa noche hiriendo a los primogénitos. Lo que también es cierto es que Dios no podía hacer nada para impedir que pasara, porque si Dios podía impedir que pasara, entonces no habría humanidad, no habría libertad, no habría lo que Dios pensó para el hombre y la mujer original, que es lo más noble y poderoso que hay en un hombre y una mujer, que es la capacidad de elegir, aún aunque se equivoque. Es cierto que Dios no podía hacer nada para impedir que pasara, aunque si ellos tomaban, escuchaban y llevaban a cabo lo que Dios le estaba diciendo en sus instrucciones, Él sí los iba a proteger del heridor, del ángel de la muerte, cuando éste quisiera entrar en la casa de los israelitas para matar al primogénito. Dado que la naturaleza de Dios siempre ha sido el bienestar para su pueblo y no la muerte, Dios sí planeó proteger a esa familia para que el heridor pase por alto, pase por alto la casa, para que el heridor la deje a un lado. Esto, queridos hermanos, queridas hermanas, fue la Pascua de Dios. Si nosotros miramos hacia atrás, podemos ver que la Pascua fue una celebración instituida para un beneficio directo en esos días, para luego, por pedido de Dios, convertirse en una conmemoración o recordatorio de que Dios los había liberado de Egipto. Véanlo y disfrútenlo esto en Éxodo 12:14, cuando Dios no solo está pensando en la liberación de esa noche, sino en la memoria de libertad en sus corazones, de cómo Dios los había liberado. Dice en Éxodo 12:14, y este día, esa noche, esa Pascua de Dios, donde el heridor iba a pasar por encima, por el costado, iba a ver la sangre en los dinteles y en los postes y en los dinteles, dice Éxodo 12:14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto
perpetuo lo celebraréis. Es el día de hoy que Israel celebra su Pesaj. Celebra de manera conmemorativa como Dios los sacó de tierra de esclavitud. Y ahí quedaron, porque nunca pudieron aceptar a Jesús como el Cordero Pascual sustituto del Cordero físico. La Pascua era el pasar por alto la casa de aquel israelita que había llevado a cabo la instrucción dada por Dios en las palabras de Moisés. Parte de la confusión referente a la Pascua es el resultado de la falta de entendimiento de las varias maneras en que la palabra Pascua es usada en la palabra de Dios. La palabra Pascua ha sido usada de varias maneras en la palabra de Dios. 4 de ellas, atentos con esto, de las 5 que voy a citar, 4 de ellas está en relación directa a Israel, a las instrucciones dadas por Dios a Israel, a su pueblo, y que posteriormente quedó como una fiesta de conmemoración. Estas 4 usanzas para Israel son las siguientes. La palabra Pascua, en referencia al sacrificio del Cordero de la Pascua, del cual se obtenía la sangre. La palabra Pascua en relación al Cordero de la Pascua para Israel, del cual se obtenía la carne. Tercero, referido a los días que duraba la fiesta de los panes sin levadura. El primero, literalmente, es el Cordero de la Pascua. Esto es el Cordero, el elemento. De ese Cordero se desprende la sangre, de ese Cordero se desprende la carne, y de esa actividad se desprende la fiesta que la palabra de Dios le asigna a los judíos, llamada de los panes sin levadura. Miren en Lucas 22:1, ahí tienen, cuando dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua de Israel también era reconocida en Israel como la fiesta de los panes sin levadura, o en algún caso también se la llamaba la fiesta de las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque era lo que habían comido aquella noche: panes sin levadura, hierbas amargas con la carne del cordero. Entonces, el tema central de la Pascua, el cordero. Del cordero se desprende la sangre, la carne y la fiesta. Estas 4 cosas tienen que ver con Israel. Pero hay un quinto uso que tiene que ver con nosotros. Porque el quinto uso está en relación directa a Cristo, que según la palabra de Dios es nuestra Pascua. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7, escrito por el apóstol Pablo, miles y miles y miles y miles de años después de todo lo que vimos en Éxodo. Dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura. La palabra de Dios usa el término levadura como viejas creencias, viejas ideas, viejas convicciones, aquellos presuntos que se le pone al pensamiento y que no tiene que ver con el pensamiento de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Israel en Egipto? Panes sin levadura. Panes sin levadura. Lo que necesito ahora es que escuchen mi voz y que avancen con mi palabra. Panes sin levadura. Dice acá el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y a veces pensamos en Israel en Egipto y en Pablo hace 2000 años. Y es interesante hacer un alto y pensar en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nuestra masa tiene un problema de levadura? Tiene excesiva levadura. Esa levadura que tiene que ver con viejos pensamientos, con viejos miedos, con viejas creencias,
con ciertos formatos que lo que hacen es afectar el pensamiento. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin esa levadura o esa creencia anterior, vieja, como sois, porque, dice, nuestra Pascua, que no es el cordero que sacrificó Israel, que no es aquellas cosas que tiene que ver con Israel, o sea, nuestra Pascua no tiene que ver con un cordero físico y animal, mucho menos con un huevo de Pascua. Nuestra Pascua no tiene que ver con un conejito, nuestra Pascua no tiene que ver con un animalito, nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. De manera increíble, conmovedora, aparece Cristo vinculado a la noción de que por Él hay cosas en tu vida y en la mía que van a pasar por arriba, por el costado, algo así como cuando Cristo, que es nuestra Pascua, esté relacionado con nosotros. Y ahora nos vamos a preguntar cómo va a estar relacionado con nosotros. Será Él nuestro Pesaj. Este uso de Cristo nuestra Pascua es conmovedor. Y definitivamente es el que más nos interesa a todos nosotros en el tiempo que vivimos. Ya que nosotros lo miramos a Él como el Cordero de Dios y miramos hacia atrás a los logros que Él como Cordero de Dios obtuvo en su sacrificio como Cordero Pascual. Una vez cubierto este significado y que hemos dedicado unos minutos a estos, necesitamos para comprender el significado de Cristo nuestra Pascua, ir un poquitito, no mucho más a fondo de qué tenía ese Cordero de Israel. Si bien ya algo vimos, evidentemente ustedes ya deben estar empezando a hacer una asociación directa entre, aquel Cordero físico que mató cada familia en el día 10 y que lo sacrificó a tal hora, lo dejo como dato de color nada más. Jesús murió el mismo día y a la misma hora que los israelitas inmolaron el cordero en Egipto. A la misma hora y el mismo día. Si ya vimos algo, bien, y ustedes pueden estar intuyendo, en ese primer aspecto que cubrimos los antecedentes de la Pascua, vamos ahora a ver desde la palabra de Dios cuál fue el propósito en el fondo de esa celebración de parte de Dios. ¿Se acuerdan que teníamos 4 usos, ¿no? El cordero, la sangre, la carne y la celebración. ¿Para qué Dios les pidió una celebración? ¿Cuáles fueron los elementos más importantes en esa celebración? Y fundamentalmente, ¿cuáles fueron los beneficios de que los israelitas hicieran lo que Dios les había pedido concretamente que hagan? ¿Recuerdan ustedes que en el proceso de preparación para liberar a su pueblo, Dios le dijo a Moisés que ellos deberían concentrarse en hacer 2 cosas? Tomar la sangre del cordero y rociar el dintel y los postes. Número 2, comer la carne. Esas eran las cosas que tenían que hacer. Sangre y carne. 2 aspectos de ese cordero israelita igualmente importantes, igualmente significativas en lo que concierne a la palabra de Dios y al pueblo de Israel para ese momento. A partir de la sangre de ese cordero rociada en los postes y dintel y de la carne que comieron, se concretó la Pascua de Jehová. No hubiese habido Pascua de Dios, no hubiese pasado la muerte por encima de ellos si ellos no hubiesen hecho eso. Cuando el heridor pasó por Egipto y los primogénitos de los egipcios murieron, atentos con esto porque esto es sorprendente. ¿Cuántos primogénitos de los egipcios murieron? Todos, absolutamente todos. Porque la acción fue matar a todos los primogénitos. Todos murieron, menos los primogénitos de los israelitas que Dios protegió. En las casas de los hijos de Israel
toda vez que ellos pintaron con la sangre los postes y el dintel. Esa sangre fue el cubrimiento de la rebelión, de la lejanía de Dios y de los pecados que este pueblo venía construyendo durante 80 años. No había nada especial en la sangre. La sangre representó una acción decidida, confiada y basada en una fe activa, donde representaba que estaban dispuestos a recibir el perdón de Dios. Dios necesitaba el arrepentimiento de su pueblo, que venía hacia 80 años dándole vuelta la cara a Dios y solamente mostrándole la espalda. El relato de Éxodo no nos menciona nada acerca de ver un esqueleto o un cordero colgado en algún palo. No nos muestra ningún esqueleto o carne del cordero enganchada con ganchos, colocada afuera en la parte. Nos dice sangre rociando, postes y dintel, carne consumida. Si algún padre hebreo hubiese pensado que la instrucción dada por Moisés o Aarón, que en el fondo era la voz de Dios, era una tontería, su hijo mayor hubiese muerto junto con los primogénitos de los egipcios incrédulos. Y no era Dios el que tenía el deseo que ese primogénito muriese, al contrario. Ahora bien, luego de prestar atención y recibir la protección de Dios, ¿cuál fue el propósito del mandamiento? Comerán la carne. Con la sangre se protegieron de la muerte. Pero mi pregunta es, ¿a qué se debió el énfasis de la carne? Si eran igualmente importantes la sangre y la carne, como les dije hace unos minutos. Ya entiendo lo de la sangre. La sangre redime del pecado. Pero ¿y la carne? Dios les dijo que comieran la carne del cordero para que sus necesidades físicas fuesen cubiertas con anticipación. Observando a aquellos hebreos esa noche en Egipto, ellos lucían igual que minutos antes de comer la carne. No había ningún cambio físico en el exterior, pero algo, al comer esa carne, sucedió a partir de su fe activa para que el poder de Dios trabajase en sus cuerpos. Algo había sucedido. ¿Saben por qué? Porque los israelitas habían creído en la promesa de Dios hablada por Moisés. Luego de rociar el dintel y los postes, consumieron esa carne. Tomaron la sangre y consumieron la carne. Dos elementos claves en el sentido de la Pascua de Israel. Dios, cuando consumieron la carne, les dio integridad física y literalmente tuvo piedad de sus vidas y los protegió tanto de la muerte como de la enfermedad. En el mismo segundo que comieron la carne, ellos empezaron a recibir el poder de Dios en manifestación. Ni un segundo antes. Ni un segundo antes. Ellos comieron salud física para sí mismos porque emprendían un viaje muy importante. Ellos comieron salud física en vistas a la salida, al éxodo y la travesía que debían realizar. Y de manera increíble, un versículo que gracias a Dios que está en la palabra de Dios, porque lo que está haciendo es confirmar el mover de Dios y el plan de Dios. Dice el Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro. Quiero contarles. Cuando Dios planificó la salida de Israel de Egipto, hizo que ese faraón que los sometió, los esclavizó, los torturó, los hizo trabajar de manera en un campo de concentración. Dios le dijo a través de de Moisés y de Aarón, quiero que mi pueblo salga con riqueza. Así que llenen sus bolsos con oro y plata,
porque ellos se van a la tierra prometida que yo tengo preparada y quiero que vayan con abundancia, con prosperidad. Por supuesto, el faraón se enojó, resistió toda esta situación, pero al final quiero contarte, la voluntad de Dios se cumplió. Lo sacó con plata y oro, y en todo caso eso no es lo más importante. Lo más importante es que no hubo en sus tribus, 12 tribus de Israel, no hubo enfermo. No sé si ustedes pueden llegar a capturar la preparación de la salida por parte de Dios y la protección. Esa noche en Egipto, el heridor pasó sin tocar a los israelitas creyentes y que llevaban a cabo la instrucción de Dios. Y a la mañana siguiente, ellos se despertaron y estaban completos en todos los aspectos. Luego de estas horas de preparación de la Pascua de Dios, el pueblo de Dios salió de la esclavitud y la opresión de Egipto a la libertad de la tierra prometida que Dios tenía preparada para ellos. El pueblo de Dios, Israel, estaba compuesto por unas 600.000 hombres, más mujeres y niños, aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de seres humanos. Había empezado con un hombre llamado José, y Dios, con el liderazgo de Moisés, estaba llevándolos a 2 millones de personas a la tierra prometida, y no hubo enfermo entre ellos. Al principio, ninguno de ellos, cuando comenzaron el éxodo, tuvieron necesidad física. No hubo debilidad ni enfermedad, dado que Dios había cubierto esto cuando ellos comieron la carne del cordero al celebrar la Pascua de Jehová. A partir de esta primera experiencia de Egipto, Dios instituyó la Pascua para ser celebrada como fiesta solemne. ¿Para qué? Para hacer memoria de la gran liberación de Dios, como así también de la integridad física que recibieron los creyentes. Y claro, nos queda ahora, después de haber entendido los antecedentes de la Pascua y la aplicación de sus elementos y el para qué de la celebración en conmemoración de la liberación de Dios, nos queda ahora avanzar quizás sobre aquello que más nos interesa, que tiene que ver con Cristo, nuestra Pascua. Pero antes tengan presente que Dios pidió instituir una fiesta solemne en conmemoración de la liberación de Israel en Egipto. Pero había un segundo propósito de Dios. ¿Saben cuál era el segundo propósito de Dios de que Israel tuviese esto en memoria en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura? No era simplemente mirar para atrás y recordar la liberación espiritual y física, sino que Israel se preparase para mirar hacia adelante a la llegada de lo que iba a ser el Cordero de Dios. Aquel que ya no iba a ser un animal, sino que iba a ser anticipar el sacrificio expiatorio de Cristo. Es claro para nosotros que nosotros no observamos la Pascua judía como Israel la observaba y la sigue observando. Y tampoco cumplimos la liturgia que recuerda lo que ellos debían recordar. Nuestros ojos y nuestra memoria están puestos en Jesucristo, ya que Él fue hace 2000 años nuestra Pascua y sigue siendo nuestra Pascua, así como lo fue para Israel. En 1 Corintios 5:7 leímos: Él es nuestra Pascua. La obra completa de Jesucristo como nuestro sustituto y salvador estuvo en las dos mismas áreas que el cordero animal estuvo para Israel: en su sangre derramada y en su carne, cuerpo entregado. Dice Mateo 26:28, Jesús en su discurso diciendo: Él, el Cordero de Dios, teniendo plena conciencia de su entrega, dice, y van a ver ahora cómo ustedes van a entender esto, por eso la Pascua no es una fiesta, una simple situación
de algún espacio religioso no tiene ningún sentido si nosotros no podemos entender y comprender cosas que vamos a leer ahora referido a Cristo, nuestra Pascua. Porque esto es mi sangre, dice Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así como la sangre del Cordero fue derramada para remisión de los pecados de Israel en Egipto, así es derramada mi sangre para remisión de los pecados de la humanidad. La sangre de Jesús fue derramada. Él murió para remisión de los pecados. Porque como aprendimos en Efesios al comienzo, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él pasó por alto los pecados de la humanidad a través de Cristo, nuestra Pascua. El otro aspecto clave en la obra completa de Jesús es su cuerpo. Su cuerpo. En su cuerpo está la obra consumada al ser entregado, herido, desfigurado, sacrificado. El hombre tuvo salvación espiritual para una vida eterna con la sangre y tuvo restauración física en el cuerpo entregado por Jesús. En Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo, escuchen esto, Isaías estaba profetizando 600 años antes de Cristo, viene la hora donde el Cordero no va a ser físico como cada año nosotros lo sacrificamos. Viene la hora donde el Cordero va a ser de Dios. Él lo va a entregar, no nosotros lo vamos a poner. Estaba hablando de Jesucristo. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, referido a Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estas dos cosas hizo Jesús por nosotros, derramar su sangre y entregar su cuerpo. Por eso Él fue y sigue siendo nuestra Pascua. Cada vez que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos y que en el medio hubo una entrega de su vida, derramando su sangre en esa cruz y entregando su cuerpo, será la Pascua de Dios para nuestras vidas. Así como la sangre del Cordero, miren esto por favor, lo tremendo de esta calibración. Así como la sangre del Cordero fue para cubrir los pecados de los hijos de Israel, así la sangre de Jesucristo fue derramada en esa cruz por el pecado original de Adán que pasó a la humanidad. Pero no fue solamente sangre derramada. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por las consecuencias del pecado original de Adán en su desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original de Adán? La enfermedad, la dolencia y la necesidad. Dios nunca pensó a la humanidad para que viva de esa manera. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por las consecuencias del pecado, desobediencia de Adán. Esto es enfermedad, dolencia y necesidad. Al igual que el comer la carne del Cordero fue la sanidad para las necesidades físicas de los hijos de Israel. Este es el punto de equilibrio dinámico, de calibración entre la Pascua de Israel y Jesucristo, nuestra Pascua. En realidad, para finalizar, nosotros no observamos la Pascua como Dios la instituyó para su pueblo Israel. En el pasaje de Éxodo 12, Israel estaba comenzando la jornada desde la tierra de esclavitud a la tierra prometida. Esa salida y ese viaje, esa jornada de transición de la esclavitud a la liberación, sí puede ser un punto interesante para nosotros en el minuto que estamos respirando. Nosotros también podemos encontrar, vos podés también encontrar en esta tu jornada una similitud entre salir de cierta opresión y de cierta esclavitud a tierra de liberación. Podemos encontrar una poderosa comparación para la jornada de cada uno de nosotros hoy.
Esa comparación que describe la jornada de un creyente, tuya, mía. Esa jornada que puede darse entre el tiempo de esclavitud, derrota, frustración, falta de sentido, vacío interior, miedos, dudas, angustias, hacia una situación donde apareciendo Cristo, nuestra Pascua, la vida en Él cobra sentido y plenitud, ya que Él, Cristo, nuestra Pascua, en su sangre derramada y en su cuerpo, lo ha hecho disponible. Es Cristo, no yo, no ninguna persona, el que va a hacer que el heridor pase por encima de tu vida cada vez. Que guardes en tu corazón y que abrigues en tu corazón esa declaración y sentir de hacer Señor a Jesús en tu vida, sabiendo y creyendo que Él no solo murió, no alcanza con la muerte, sino que fue levantado de los muertos. Vos sabés que cuando Judas traicionó al Señor y fue sustituido, se reunieron los 11 apóstoles y dijeron, ¿cómo hacemos para reemplazar a un apóstol? ¿Y saben cuál fue la única condición de satisfacción para reemplazar a Judas, a un apóstol? Que haya sido testigo con nosotros de la resurrección. La resurrección tiene el poder inclusivo del sufrimiento, la crucifixión y la muerte. Pero solamente poner los ojos en el sufrimiento, la crucifixión y la muerte no solo no es inclusivo de la resurrección y la ascensión poderosa de Cristo a la diestra de Dios, donde como Pascua hace que esas cosas pasen por arriba, sino, no solo que no es inclusivo de Cristo resucitado y ascendido, sino que puede ser excluyente de esa situación. La única diferencia entre los hijos de Israel y nosotros es que ellos necesitaban mirar, aunque no lo hayan logrado, hacia adelante, al tiempo de la cruz de Jesús por venir. Mientras que nosotros miramos hacia atrás, a los logros en la cruz, en su muerte, concretada en su resurrección y ascensión. Nosotros miramos atrás, sabiendo en nuestro corazón, que si bien hay algunas batallas que seguimos peleando en nuestra existencia, la guerra ya fue ganada. Recuerden siempre en esta Pascua, que Cristo es nuestra Pascua, la naturaleza pura de Dios nuestro Padre, ya que Él es perdón y sanidad física. Como lo expresa, y con esto termino, el hermoso registro en el Salmo 103, en los versículos 1, 2 y 3, cuando David dice, probablemente, permítanme arriesgar una figura de momento. Me imagino a David en un momento conmemorativo en su corazón de la Pascua de Dios, de ese Pesaj, diciendo, qué bárbaro Dios, cómo nos sacaste de Egipto. Ahí se podría haber terminado la historia. Sin embargo, con la sangre de ese cordero y con la carne de ese cordero, nos diste liberación y sanidad. Y eso va a suceder, me imagino, a David diciendo, y eso va a suceder cuando venga mi Señor, el Mesías. Por eso, y es lo que te invito a que sea tu oración esta noche, mañana, estos días, bendice alma mía, toda mi existencia, bendice alma mía a Dios, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. La palabra de Dios no puede ser el artilugio y la creación de un hombre. No hay mente humana que pueda poner todo junto a la palabra de Dios como está puesta. Hay un autor, hay un creador, hay un padre. Y entonces David dice, bendiga mi ser, todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es una cosa imposible que Dios jamás nos pediría. Pedir que no olvidemos ninguno. Es imposible, no es posible para nosotros.
la intención, la inquietud, la palabra en el texto hebreo dice, y no olvides todos. Una cosa que yo le diga a Tony, no olvides ninguno, y otra que le diga, Tony, al menos no olvides todos. No te voy a pedir que no olvides ninguno. Al menos no olvides todos de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas mis iniquidades. El que sana todas tus dolencias. De nuevo, los maravillosos dos elementos. Hoy, como cristianos, teniendo a Cristo, nuestra Pascua, con todo lo que Él dio, entregó y se consolidó en la muerte y muerte de cruz, en esa cruz y posterior a esa cruz en la resurrección, tenemos perdón y tenemos sanidad. Estos días es tiempo de celebración desde el perdón de Dios y la sanidad. Y sabemos que eso sucedió en la entrega de su vida en una cruz, pero que fue resucitado, levantado de los muertos y ascendido a la diestra de Dios. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Sé